Bendiciones, amados hermanos. Una oportunidad más de disfrutar de la gracia, del favor del Señor, de su consejo. Él está tan atento a nosotros, nos ama tanto, que trae su palabra una vez más para refrescárnosla, para recordárnosla. Porque Él desea que cada uno de nosotros estemos cercanos y que no nos apartemos, que no obviemos que al estar viviendo cerca de Él, es porque vivimos plenos, vivimos en santidad, tomamos en cuenta lo que Él hizo en la cruz del Calvario y trajo con eso su favor, su amor, la libertad y la plenitud para nuestras vidas. La serie, hoy día número 2 de la serie La gracia no es licencia para pecar, una palabra de exhortación, de recordarnos que nosotros nos debemos a Él y que en agradecimiento, con un corazón humilde, nos acercamos al trono de la gracia para siempre encontrar ese oportuno socorro para nuestras almas. Ponemos este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Señor, esta enseñanza que sea dirigida por ti, realmente, Señor, que redarguya nuestros corazones, que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo, a esos brazos de amor que están extendidos diciendo, aquí estoy, los amo, los anhelo, los celo, los quiero para mí. Por lo tanto, tomen en cuenta la importancia de vivir en santidad y de recibir la gracia, de entender que esa gracia es un regalo y que yo me plazco en entregársela a cada uno de ustedes. Bendigo los oyentes, bendigo, Señor, cada palabra, Señor, que tú nos das, la agradecemos y la atesoramos en nuestro corazón. Surge efecto de dar fruto oportuno en buen tiempo. Cada una de estas enseñanzas lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y como lo expresamos el día de ayer, nuestro texto base, Romanos 6, verso 1 y 2, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta palabra es un recordatorio. El Señor nos ha salvado, nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha redimido, nos ha dado una gran oportunidad de vida. El estar junto a Él, disfrutarlo, amarlo, sentirlo, olerlo, percibirlo, recibir de su amor y de su favor. ¿Por medio de qué? De su gracia. Por lo tanto, es un recordatorio. Vamos a estar viviendo como antes, en el pecado, en esclavitud, en formas de pensamiento o en actividades que no honran a Dios. De ninguna manera, porque entendemos, tenemos más que claro que a todo eso hemos muerto. Así que hoy compartimos el tema, ¿por qué necesitamos la gracia? Recordémonos que de acuerdo a lo que el Señor entregó a Moisés, hay 10 mandamientos y junto con ellos se han sacado estatutos, ordenanzas y sentencias. Y realmente es imposible que alguien las pueda cumplir. Por eso es que necesitamos la gracia, porque vemos en Eclesiastés 7:20 que la palabra dice, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Esto nos está diciendo que todos esos mandamientos, estatutos, ordenanzas y sentencias son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque si las personas la quieren hacer por su propia fuerza, por su propia capacidad, por su propia habilidad, va a ser difícil que lo consiga. Y quizás estamos hablando entre mandamientos, estatutos, ordenanzas y sentencias, más de 600 en total. Y todo estos son requerimientos entonces imprescindibles para poder disfrutar de la plenitud de Dios. Mas, sin embargo, Jesucristo viene y cumple la ley y Él entonces nos regala su gracia. Cuando estamos hablando de esos mandamientos, de estatutos y de decretos, leemos en Deuteronomio 6, del 1 al 2, donde nos dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar posesión de ella, para que temáis a Jehová vuestro Dios
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando todos los días de tu vida y para que tus días sean prolongados. Nos damos cuenta entonces que se pone un estándar, se pone un límite, se pone un alto. Y entonces hay que considerar para poder gozar de ese favor de Dios de un montón de cosas. Y vamos a ver entonces qué implica cada cosa para comprender la magnitud del regalo que es para nosotros la gracia. Si estamos dejando a un lado la gracia, solo estamos con estas demandas, estos mandamientos, estos estatutos, ordenanzas y sentencias, nos damos cuenta que hay una gran carga, una ordenación, unas órdenes que se nos han dado. Y en esto lo entendemos en los mandamientos, cuando se lee este decálogo donde viene incluido todo lo que tiene que ver con lo que Dios le entregó a Moisés. Estos 10 mandamientos los podemos leer en Éxodo 20 y haremos una lectura de una lista de ellos puntual. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. 5, no matarás. 6, no cometerás actos impuros. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio ni mentirás. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. Y con esto entonces que el Señor expresó, nos damos cuenta que dentro de lo que era el Antiguo Testamento, la ley aplicada, está hablando entonces por lo menos de un total de 248 mandamientos de cosas que sí se debían hacer derivados de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y luego, 365 cosas de las cuales no se debían hacer. Y junto con estas, entonces, nos damos cuenta que estamos hablando de lo que son los mandamientos, entonces, los estatutos u ordenanzas, cosas que habían que hacer, y junto con esto, palabras que incluyen un límite, algo que se tiene que hacer, y porque también trae ese aspecto de juicio, esa demanda en la cual las personas deben cumplir. ¿Y todo esto para qué? Para poder estar cumpliendo la directriz, los deseos de Dios. Y viendo en el Antiguo Testamento que esto era muy difícil, Dios Padre da la directriz, que ya esto lo hemos estudiado, para saber en qué era incurrir en pecado y en error. Pero también en su plan de salvación envía a Jesucristo. Y entonces Jesucristo cumple con la ley, cumple con todos estos estatutos, ordenanzas y sentencias. Y él dice, vengo con un nuevo pacto. Cumplo todo, pero ahora lo que traigo es un plan de gracia. Por eso hablamos de la gracia de Dios tan importante, porque queda más que claro lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, es imposible, difícil cumplir con eso. Y por eso Jesús viene, el Padre lo envía para que Él sea, por medio del Espíritu Santo también, nuestro ayo, o sea, Él sea el que nos instruya, nos diga cómo relacionarnos bajo este nuevo pacto. Y leemos en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nos estamos dando cuenta entonces de ese importante propósito que tiene Dios, el cual es, bueno, difícilmente el ser humano por sus propias fuerzas va a poder obedecer perfectamente todos los mandamientos. O sea, prácticamente nadie puede, aunque quiera, obedecer perfectamente todo esto. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno,
manda Jesucristo y dice, Él muere en la cruz, paga nuestro pecado, nuestra deuda y nos entrega la gracia. Y entonces, al preguntar, ¿por qué necesitamos la gracia? Porque en Gálatas 3:10 la palabra dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a leer esta palabra de Gálatas. Lo encontramos, vamos a ver la versión Reina Valera. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Algo importante, ¿por qué necesitamos la gracia? Por lo que estoy leyendo previamente, porque todos los que están creyendo que por sus obras van a lograr cumplir las cosas, están entonces bajo maldición. ¿Queremos estar bajo maldición? No queremos estar bajo maldición. Es importante tomar en cuenta que la ley implica que hay una observancia minuciosa de ella y un cumplimiento minucioso de ella y por medio de las acciones. Entonces, estamos hablando que quien quiera apegarse solo a eso está pensando en maldición, porque así lo dice Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque es imposible para el ser humano cumplir todas estas cosas en su totalidad. Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había forma, no estaba esa oportunidad, esa opción de poderse salvar. Y de ahí que es importante el que seamos humildes, el que nosotros digamos, necesitamos la gracia. Hemos de saber entonces que es imprescindible evitar confiar en nuestras obras para alcanzar salvación. Nosotros necesitamos definitivamente a Jesucristo, aceptar esa muerte en la cruz que nos ha venido a dar esa libertad. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido perfectamente la ley. Y Él entonces está con ese poder, con esa autoridad dada de su mismo Padre para otorgarnos justificación a nosotros ante Dios. Por lo tanto, debemos confiar en su obra en la cruz y en su resurrección para obtener la salvación. Estamos hablando aquí entonces que hemos de ser humildes, porque es fácil caer en la tentación de pensar que nosotros por nuestras acciones vamos a ganar el favor de Dios. Eso es errado. Estamos respondiendo entonces a la pregunta, ¿por qué necesitamos la gracia? Porque quien la da es Jesucristo y Él es el que nos la otorga, porque Él así lo ha querido. Cuando nosotros pensamos que podemos lograr alcanzar salvación por nuestro propio esfuerzo, puede que estemos incurriendo en error al creer que por nuestras obras, por autoexaltarnos, por ver lo que sí somos capaces, vamos a lograr algo más. Así que hay que tener los pies en la tierra, por decirlo así, no confiar en nuestras propias obras para alcanzar salvación y sí confiar en la perfecta obra de Jesucristo, recordando entonces que Él cumplió ante el Padre toda la ley y por su gracia y por su favor, ahora nosotros ya no estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque definitivamente hemos dicho previamente que es difícil que alguien pudiese completar o cumplir totalmente la ley. Jesús sí lo hizo y eso nos recuerda entonces la magnitud del regalo que se nos ha entregado, porque ciertamente no merecíamos salvación y no podíamos ganarla por nuestra propia cuenta.
Así que vivir en gratitud es lo mejor que podemos hacer. Y aceptar, sí, necesitamos la gracia, porque este es un regalo diario, es un regalo que Dios nos ha dado. Y nosotros entonces no podemos estar atenidos a esa gracia para hacer lo que se nos ocurra. A Jesucristo le costó, pagó en la cruz del Calvario el precio del pecado nuestro, Él lo cargó. Nuestra libertad viene por medio de Él. Así que hemos de respirar en agradecimiento, en alegría, esta gracia, esta salvación, y por lo tanto hemos de comportarnos de una manera adecuada, no ateniéndonos a que ya Él nos salvó y por eso nosotros vamos a hacer lo que nos parezca, lo que se nos antoje. Una de las maneras que podemos ver que es abusar de la gracia es creer que nosotros somos más que Dios o que nosotros podemos hacer más cosas que Dios. En primera de Corintios 3:18 la palabra dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para sí, para llegar a ser sabio. ¿Por qué? Porque si la gente cree que puede, si nosotros creemos que podemos más que Dios, estamos cayendo en un abuso de la gracia. Hay creyentes que creen que son tan santos que están más allá del pecado. O sea, se atienen, viven engañados, creyendo que por lo que ya tienen de conocimiento, por todo lo que han vivido, por toda la experiencia que han tenido en la vida como hijos de Dios o como creyentes, ellos están por encima y ya no tienen necesidad quizás de la gracia o abusan de ella porque la empujan, la llevan al límite, sus posibilidades, sus acciones, sus capacidades. Así que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se puede caer en esa actitud, en, en la acción de pisotear la sangre de Jesucristo y con esto contristar al Espíritu Santo y poner en tristeza este, lo que Él habla, hace y muestra para cada uno de nosotros. Hoy afirmaremos entonces que se abusa de la gracia al creerse más que Dios. O sea, pensar que la persona está tan bien, tan posicionada, tan cerca del Señor, que es infalible por su propia capacidad, por su propia fuerza, que entonces ya fue salvada, ya fue sanada, ya ha ido en un proceso de santificación. Entonces que ya no peca, ya no puede pecar. Y realmente la palabra nos dice que quien cree que no peca, hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que hemos de considerar la importancia de ser humildes, depender de Dios, estar cerca de Él. Veamos lo que dice la palabra en Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Definitivamente, una vida cristiana madura emocionalmente sabe que depende siempre de Dios. Una persona sabe que siempre dependerá de Dios porque Él es el que capacita, Él es el que da la fuerza, Él es el que da la seguridad. En Él es que estamos nosotros caminando y Él es el que nos trae la paz y la confianza. ¿Hemos de abusar de la gracia? No, de ninguna manera. No hemos de abusar de la gracia y como lo que hemos visto en esta última parte, no hemos de creernos más que Dios. Siempre hemos de reconocerlo para toma de decisiones, para accionar, para contratar, para vender, para comprar, para las tomas de decisiones en todos los ámbitos, en todas las dimensiones. Necesitamos de Dios porque Él es el único que nos guía, el que nos ayuda, el que nos ha justificado y es por su gracia y su favor que vivimos en Él y por Él. Así que necesitamos la gracia. Si la necesitamos, pues somos gente limitada. Sin ayuda de Él, no salimos adelante.
Oramos, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciendo tu amor, tu favor y tu misericordia. Gracias porque hoy tú nos has hecho ver que dependemos totalmente de ti, que por nuestros propios esfuerzos no nos podemos salvar. Por eso necesitamos la gracia. Hay muchos requerimientos, muchas cosas que dejaste estipuladas, pero definitivamente solo por medio de tu Hijo Jesucristo que pudo cumplirlas e ir a la cruz, llevar todo nuestro pecado, todo nuestro mal hacer y de ahí entregar su vida. Y por eso la palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo de la gracia que nos permite vivir. Vivimos plenos por ti y para ti, Señor. Si la queremos, si la necesitamos, no queremos abusar de ella al pensar que somos mejores que tú, Señor. Perdona si alguien eso lo ha creído y que realmente entendamos todos que dependemos continuamente de ti, de tu favor. Gracias por la gracia. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te las damos. Y amén. Los espero el día de mañana para que continuemos hablando sobre este tema. La gracia no es licencia para pecar. Dios les bendiga. Lindo día.